Yo no sé si le pasa a usted lo mismo que me pasa a mí, que cuando vemos las noticias, usted ve inundación acá, incendios por allá, otro tipo de enfermedades acá, guerras y tanta cosa, ¿verdad? Entonces viene la palabra a mi mente y digo yo, mientras pensaba qué título le pongo al mensaje de hoy, y le encontré el tema del título de confiad. Confiad. Debemos de confiar en el Señor. Es algo como un imperativo que nos dice confiad. Y nos invita pues a confiar en el Señor. Porque normalmente y lastimosamente nosotros decimos que confiamos en el Señor, pero como que nos dormimos. Y cuando vemos estamos sumidos en nuestros propios pensamientos. Y nada que ver Dios en nuestros planes, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra de fe que le traigo a usted, confiar en el Señor. Los pasajes que voy a leer en esta noche los he sacado de una versión muy antigua de la Reina Valera. Esta la he sacado de la Biblia del Jubileo. No se preocupe, hermano, dirá el hermano, ya se está volviendo hereje ahí. No. Es una versión muy antigua de la versión Reina Valera. Por propósitos del mensaje, pues voy a usar esta. Me gusta cómo está el texto ahí, le entiendo bien y ojalá que pueda transmitir eso a ustedes, ¿verdad? Voy a leer 4 pasajes. Normalmente cuando he pasado acá he leído, ¿verdad?, un párrafo. Pero esta noche lo voy a hacer en diferentes partes. Pero voy a leer el primer versículo, voy a utilizar 4 versículos, hermanos. El primero es en Mateo 9:2. Y en Mateo 9:2 dice, y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama. Y viendo a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados, dice la palabra del Señor. Mateo 9:22 es el otro versículo. Y dice, mas Jesús volviéndose y mirándola dijo, confía, hija, tu fe te ha librado. Y la mujer fue libre desde aquella hora. Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengas miedo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dando el título del mensaje y leyendo los versículos que he leído, viene una pregunta, y es la siguiente. Quizá usted ya se le puede imaginar. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿O en quién está puesta tu confianza? Para definir esa palabra, fui al diccionario y quise ver la palabra confiar en su modo infinitivo. Y me dio 4 respuestas el diccionario. Y la primera es encargar o poner el cuidado de alguien, algún negocio u otra cosa. Es lo que dice el diccionario sobre la palabra confiar. La segunda entrada dice, confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene. Entonces puede poner la hacienda, como este es su terreno, a las manos de esa persona, algún secreto o cualquier otra cosa. También eso es el significado de la palabra confiar. Pero lo que más me llama la atención a mí de estas definiciones es la 3 y la 4. Y es confiar, es dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. La 4 dice esperar con firmeza y seguridad algo.
Me gustan esas definiciones porque se asemeja mucho o como que tiene coherencia o cohesión con el título o con el título del mensaje. Confiar, dice, esperar, dice, dar esperanza a alguien que conseguirá lo que desea. ¿Quién nos da esa esperanza de confiar? Esta definición como que fue escrita como para la Biblia, ¿verdad? Dar esperanza a alguien que conseguirá lo que desea. Y la cuarta dice, esperar, eso ya nos toca a nosotros, con firmeza y seguridad. Entonces, Él nos da esa confianza que conseguiremos, como los pasajes que hemos leído. Y nosotros tenemos que confiar con firmeza y seguridad en el Señor. En los evangelios, querido hermano, en varias partes, el Señor le dice a las personas, confiad. Le dice a sus discípulos, confiad cuando alguien tal vez estaba muriendo. En las tormentas, varios enfermos venían al Señor Jesús y el Señor les decía, confiad. Y nosotros, querido hermano, necesitamos esa palabra. Como le dije, la pregunta del mensaje es, ¿en qué o en quién está puesta tu confianza? Y la respuesta a esta pregunta es, confiar en el Señor. Es lo único que podemos hacer. ¿A quién iremos? Dice la palabra. Solo confiar en el Señor. Esta noche, querido hermano, quiero mostrarles 4 puntos en los cuales el Señor ha puesto para que comparta esta noche con ustedes. Y el punto número 1 es, ¿por qué confiar en Cristo Jesús? Porque Él nos da la palabra de perdón. Es el punto número 1. ¿Por qué confiar en el Señor Jesús? Porque Él nos da la palabra de perdón. Él dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué confiar en el Señor? Porque Él nos da la palabra de piedad. Él dice, confía, hija, tu fe te ha sanado. ¿Por qué seguir confiando en el Señor? Punto 3, porque Él nos da la palabra de protección. Confiar, dice, yo soy, no tengas miedo. Y el último punto es la palabra de paz. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo, como les decía al inicio, tendréis aflicciones. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Veamos la palabra de perdón, el punto número 1, donde el Señor le dice a este hombre, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Para entender el contexto en el cual está este versículo, que está en Mateo 9:2, voy a leerles Mateo 9, del 1 al 7. Y dice, entonces entrando en un barco, pasó al otro lado y vino a su ciudad. He aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis malas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él, el paralítico, se levantó y se fue a su casa.
Hermanos, aquí podemos ver un caso de un hombre paralítico físicamente, y también en una forma implícita el texto nos deja ver que está paralítico o muerto espiritualmente también. Porque si se da cuenta, le dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, que ese hombre todavía no tenía el perdón del Señor. Pero el Señor, querido hermano, antes de sanar a este hombre, antes de que este hombre se levantara de su cama, el Señor estaba más y más interesado en su vida espiritual. Y eso es una confianza que nos da a nosotros. Podemos estar padeciendo, querido hermano, de X o Y razón, pero el Señor lo puede hacer el milagro, pero de todas maneras vamos a morir. Pero el Señor está más interesado, querido hermano, en nuestra vida espiritual. Una persona, para ver el sufrimiento un poco de esta persona, una persona paralítica, tenía problemas de depresión. ¿Y quién no se va a deprimir en esa condición? Asma, a veces apenas podía respirar, tirado ahí. Diabetes, obesidad, y sigue la lista. Además de esos problemas, también este hombre se enfrentaba a problemas de no poder tener acceso a centros de salud. ¿Quién lo iba a llevar? Nadie. Las barreras de comunicación. ¿Quién? A veces uno no tiene tiempo de nada, va ahí uno preocupado por el trabajo y para ver una persona así, no. Sigue. Tal vez porque no quiera, simplemente su mente está en otras cosas. Otra barrera más, una barrera financiera. Si uno trabajando siempre, a veces le cuesta a uno suplir sus gastos. Imagínese una persona discapacitada. Hermanos, este hombre totalmente tenía un caso difícil. Si usted se puede imaginar, yo me meto un poco en los zapatos de esta persona y digo, totalmente terrible ver una situación así. Pero hermano, el Señor tiene un plan para cada uno. Este hombre en esta situación estaba cuando tal vez vio al cielo, cuando nadie más miraba por él, y eso siempre pasa. Él vio al cielo, él vio a lo alto, querido hermano, y ahí está Dios, nuestro Padre. Él dijo, ya no puedo más, pero ahí está Él. Él me puede ayudar. El versículo que leí dice, y le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, es decir, la fe del paralítico y la fe de sus amigos, vea una combinación de fe, una unión, ¿verdad?, de fe. Esto era necesario para el perdón de pecados, esa confianza. Pero como le digo, el Señor antes de sanarlo le dice, confía, hijo. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque Él le dice, hijo. Hay textos en la palabra donde dice que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía quiénes iban a ser sus hijos. Aquí todavía el Señor no lo ha sanado, pero el pasaje nos deja ver que Él, Señor, ya lo ve como un hijo. Eso es tremendo. El Señor ya conoce quién lo ama, quién lo quiere, quién lo sigue, quién necesita de Él. Y este hombre sí lo necesitaba. Y el Señor le dice, hijo, confía.
Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Como podemos ver, querido hermano, el Señor está más interesado, lo vemos a través de la palabra, de sanar nuestra vida espiritual. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, yo no sé, en realidad, joven, señorita, con qué cosas batalla usted. Todos tenemos una batalla espiritual día a día, día a día. Pero el Señor está muy interesado en que usted, querido hermano, querida hermana, confíe en el Señor y ponga su confianza en Él y sea sano de una vez y por todas de esas enfermedades. El Señor nos quiere liberar, querido hermano. Y es donde nosotros podemos decir y hacernos un autoanálisis y decir cómo está mi vida con el Señor. ¿Cómo está mi vida espiritual con el Señor? ¿Cómo me ve Él? Nadie sabe, nadie conoce, solo el Señor conoce todo sobre nuestra vida. ¿Estamos muertos o estamos vivos espiritualmente? No sé. Usted sabe. Ezequiel tuvo una visión en Ezequiel 37, del 1 al 6, lo voy a leer. Dice, el poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban todos los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, ¿podría vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté, dice Ezequiel, oh Señor Dios, tú lo sabes. Él me dijo, dice Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que entren ustedes aliento de vida para que tengan vida nueva, dice el Señor. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La condición de este paralítico era así. Estaba muerto espiritualmente. Estaba paralítico físicamente. Pero el Señor tuvo misericordia de él. El Señor le dio esa sanidad física y ya le había dado a él la vida eterna, el cielo, porque le dice hijo, porque el Señor a nadie le dice hijo si uno no hace la voluntad de Él. Él reconoce como hijos solo aquellos que obedecen su palabra, los que hacen su voluntad, los que se niegan a sí mismos de las cosas, de los vicios. Como le digo, este hombre estaba atado a todo eso. Nosotros podríamos estar atados a cualquier cosa. El Señor a mí me liberó, por ejemplo, del alcoholismo. Yo a veces temblaba cuando no tomaba alcohol, la mano. Y cuando tomaba algo, como que me tranquilizaba, era una enfermedad. Pero le doy gloria a Dios. Y cuando leo estos versículos, me conmueve. Me digo, el Señor me ha librado. Solo Él sabe en qué situaciones pasé yo.
Pero le digo, y solo él sabe también, el paralítico sabe su situación, todo eso. El diablo es así como nos quiere tener. En el alcohol, el tabaco y tantas cosas que nos alejan del Señor. Pero lo bueno, querido hermano, y mi invitación para usted es que obedezcamos al Señor. Entendamos, Él nos sigue llamando. Busquemos ayuda de los hermanos. Yo antes no quería conversar con los hermanos. Entraba y salía. Había café, yo nunca quería compartir con ellos. Y gloria a Dios, porque ahora soy el que trae la cafetera y está ahí. El diablo me quería tener totalmente atado al vicio. Así como tenía este hombre. Pero Dios. Uno dice, ¿cuándo voy a salir de esto? Esto empezó como que algo, como una diversión, pero ahora es una enfermedad. Y es una enfermedad que solo Dios puede sanar. Romanos dice, nos muestra y dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misericordia del Señor, querido hermano, para cada uno de nosotros. Joven, señorita, si batallas con alguien, con algo, lucha. Esfuérzate, busca ayuda, platica con los hermanos, pregunten cómo saliste de esto, qué hiciste. Yo prácticamente no puse nada, fue el Señor, la misericordia del Señor que hizo la obra. Y esto me lleva al segundo punto, es la palabra de piedad. El Señor le dice, confía, hija, tu fe te ha sanado. Nos dice el versículo 20 del versículo que estoy leyendo o que leí, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, hacía 12 años, acercándose por detrás tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido seré libre. ¿Qué decisión de esta mujer? Yo analizo el pasaje y veo aquí, el Espíritu Santo ha puesto aquí un dato muy importante y es el tiempo. Dice, hacía 12 años. Nos pone como el cronos, el tiempo, ¿verdad? Que cuando empieza algo, cuando empieza, hasta cuándo termina. A veces que nunca se va a acabar. Por eso el Señor está interesado más en su vida espiritual, porque a usted ya no le importa eso. Lo que importa es que su alma, que su vida esté con el Señor. Eso es lo más importante. Pero imagínese, la mujer, dice, hacía 12 años. No fue algo como que un día, como le digo, 2 días. Yo me puedo cortar y digo, man, es tremendo. Pero esta mujer tenía un flujo de sangre desde hace 12 años, dice la palabra. Pero más Jesús, se imagina a esa mujer metiéndose entre toda la gente, acercándose con esa confianza, con esa fe y decir, siquiera puedo tocar el vestido del Señor. Yo me doy cuenta cuando juegan equipos acá donde hay un jugador famoso y todos lo quieren abrazar, pero ahí están los guardaespaldas y lo eliminan, lo quitan. Es un ser humano nada más. Mas sin embargo, tocar, digamos, en esa condición a un político, ahí la matan. O imagínense que se encontrara con una persona muy orgullosa. Ella con flujo de sangre quiere tocar a alguien muy orgulloso. Tal vez le da una patada, tal vez la escupe.
tal vez la maltrata. Pero el Señor, dése cuenta que el Señor dice que, la palabra nos dice que volviéndose, el Señor sabía. Él dice volviéndose, y no solo volviéndose, y mirándola, dice. ¿Se imagina que el Señor viéndola a usted, con esos ojos de compasión, con esos ojos de misericordia? Es tremendo. Y le dice, confía, hija. Ella sí era hija del Señor, porque ya no le dijeron perdón de pecados. Le dice, confía, hija. Es decir, que las hijas del Señor también sufren. No es de que digamos, yo sigo al Señor y no sufro nada. No, sufrimos. El Señor sabe por qué. Pero como le digo, si ponemos nuestras penas, nuestras luchas, nuestras cargas a Él, Él nos puede ayudar. Él nos puede bendecir. La palabra, como le digo, nos muestra esos 12 años. Pero esta mujer dijo, si tocare su vestido, seré libre. Y gloria a Dios por esa confianza. Hay que tener confianza en el Señor. No nada más de palabra, no, de hechos, con seguridad. Es decir, yo confío porque yo confío. Porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Pero esa mujer tenía la seguridad. No como que dice, yo confío, pero no estoy seguro. No, confiaba y tenía seguridad porque tenía fe. Tenía esperanza. Tenía decisión. Tenía determinación. Tenía certidumbre, aliento, ánimo y vigor, aunque se estaba muriendo. Había perdido mucha sangre, pero tenía vigor todavía de seguir, como decimos, sacaba fuerzas de flaqueza para poder llegar al Señor. El último empuje para llegar ahí, al encuentro del Señor. Y el Señor la ayudó. El Señor a ella sí la sanó. Ella ya era una hija de Dios. Esta mujer estaba viendo un poquito contexto histórico de lo que le pasaba a una persona así, con flujo de sangre. Estas personas, si se iban a un templo, una mujer si entraba a un templo así, a ellos se les consideraba inmundos. Como a los leprosos. ¿Se acuerdan? Los leprosos tenían que decir, inmundo soy, y eran expulsados de la comunidad. Esta mujer no podía entrar a un templo. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí en el templo. Esta mujer no podía entrar. Si entraba, eran 40 azotes. Y pude ver el azote como era en la antigüedad. Eran unas tiras así, con nudos, para golpear los órganos de la persona, sangrarla. Otros tenían como unos huesillos ahí trabados en los nudos y las golpeaban y así las mataban. No aguantaban, ¿se imagina? Perdiendo sangre y todavía así. Era como. Entonces esta mujer fue bendecida gracias a la misericordia del Señor. Hermanos, esto nos hace reflexionar en nuestro tiempo de desesperación, de angustia, de enfermedad física, enfermedad, la gente ahora le agarra de todo, enfermedad psicológica, lo que sea. Yo no sé, le digo, cuál sea la enfermedad.
Yo no sé cuál sea el caso, yo no sé con qué batallamos, pero pongamos nuestra confianza en el Señor. El Señor tiene esa mirada de amor y de misericordia para nosotros. Y ahora digo yo a este punto, y le digo a todos, ¿por qué seguir tirado ahí en el pecado? ¿Por qué no salir de ahí e ir al Señor, que Él nos quiere ayudar, nos quiere bendecir? Colosenses 4:23 a 32 nos hace una invitación muy especial a través del Espíritu Santo. Y dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pongan la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, dice, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, dice, deja de robar. En cambio, dice, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los demás. No empleen un lenguaje grosero, dice, ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes lo oigan. Sigue diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les garantizó que serán salvos el día de la redención. Líbrense, dice, de toda amargura, de toda furia, de todo enojo. Eso es tremendo, estar enojado, estar ahí con furia, estar con rencor, estar ahí, cosas que nos lastiman y no los podemos sacar. La palabra nos dice, líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de males y conducta. Dice, por el contrario, nos da el consejo, sean amables, ámense unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Dios resolvió una situación que había, querido hermano, un problema en la vida de esta mujer, la sanó y la restauró. Y el Señor, querido hermano, nos puede restaurar también a nosotros. Nos puede sanar de cualquier enfermedad. Aquí el asunto es no darnos por vencidos, querido hermano, sino tener la fe y la confianza en Dios. Pongamos nuestra fe en el Señor, como lo hizo esta mujer. Y Él, como leímos, se volverá con esa mirada de amor, de misericordia, y te levantará, no importando cuál sea tu situación, no importa, ven a Él, dice el Señor. Y aquí surge la pregunta para el tercer punto, ¿por qué venir a Él? Porque Él nos da la palabra de protección. Confía, dice, yo soy, no tengas miedo. Mateo 14, 22 al 27 dice, luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco e ir delante de Él al otro lado del lago, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte apartado a orar. Y cuando llegó la tarde del día, estaba ahí solo.
y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, es decir, como a eso de las 3 de la mañana, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Qué escena tan linda, ¿verdad? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: fantasma es. Fantasma es. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: confiad, yo soy, no tengas miedo. La palabra, hermano, nos enseña que lo importante que tenemos que tener en la vida es estar cerca del Señor a través de la oración y su palabra. La oración y su palabra. Pero no solo palabra para llenarnos, como decir, con intelecto o de ser intelectuales. No, sino que mandamiento que llegue del Señor, palabra que llegue del Señor. Si Él dice, pórtate bien, no hay tanto que averiguar ahí, simplemente decir: si el Señor dice que me porte bien, me voy a portar bien. Ama a tu prójimo, no tengo tanto que decir. ¿Por qué? Porque dice ama. No tengo que averiguar o decir, tengo que leer muchas versiones de la Biblia para entender más eso. No, es obedecerla, no nada más tenerla en nuestra mente, sino que obedecerla, ponerla en práctica inmediatamente. Confía, dice el Señor, yo soy, no tengas miedo. El salmista nos da unas palabras muy lindas, donde él confiaba también en el Señor. El Señor dice en el Salmos 27:1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es su luz, querido hermano, Él es su guía, querido joven, señorita, hermano, ¿a quién va de temer si no hay oscuridad donde usted pueda caer? Porque Él es su luz. Y no solo es su luz, sino que es su salvación. El Señor, dice, es mi fortaleza. Y no solo mi fortaleza, sino que mi vida. ¡Wow! El Señor es mi fortaleza, mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el salmista. Él tenía muy claro lo que estamos leyendo en esta noche, querido hermano. Pero algo que tenía el salmista era algo que usted y yo estamos haciendo esta noche. Y quisiéramos que todos los hermanos lo hicieran. Oramos para que todos los hermanos lo hagan. Y dice el salmista: una cosa he demandado al Señor, dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir o meditar, dice, en su templo. El deseo del salmista era vivir cada día de su vida en la casa del Señor. Y yo creo que nosotros debemos, y yo creo que usted siempre tiene ese deseo. Y lo animo, querido hermano, querida hermana, querida joven, señorita y todo eso. Lo animo para que usted haga esto, que vea que lo mejor es estar en los atrios del Señor. Dios nos recuerda que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Sea cualquier situación con que estemos batallando, Él dice esta noche: confiad, yo soy, no tengas miedo. No vienen de palabras cualquiera. Es como que el mismo Señor lo estuviera diciendo acá en persona. Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Pero si se figurara acá y nos dice confiar, es la misma
Es equivalente a tenerlo a Él como tenerlo en su palabra. Es lo mismo. Él dice, confiad, yo soy. No tengas miedo. Y para ir concluyendo el mensaje de hoy, paso al último punto y es, ¿por qué confiar en el Señor? ¿Por qué confiar en el Señor? Porque nos da la palabra de paz. ¿Cuánta gente de veras desea tener paz y no la tiene? Es por eso la que la palabra de Dios dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice. Eso es tremendo. Te estás muriendo, pero dice, pero yo tengo paz. Me falta un órgano y no lo encuentran, no importa, yo tengo paz. Tienes cáncer, te vas a morir, no importa, yo tengo paz. La palabra de paz dice, estas cosas os he hablado, para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicciones, mas confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Los afanes de este mundo, el trabajo y tantas preocupaciones nos duermen, como que nos dejan ahí en nuestros propios pensamientos, y cuando reaccionamos estamos en graves problemas. El Señor nos aconseja a confiar en Él y tener en Él la paz. Es la paz, como le digo, que paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué Él pagó el precio por esa paz? Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A mí me da paz, me da tranquilidad. Sea lo que sea, querido hermana. Usted confía en el Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo un día que iba a morir. Y murió, ¿verdad? Él dijo que iba a morir y murió. Sus discípulos lo sabían. Ellos eran testigos de todo eso. Él dijo, voy a morir, y murió. Pero también dijo que iba a resucitar. Y resucitó. Él dijo también que iba a ir al Padre. Y fue al Padre. Está a la diestra del Padre. Preparando morada, dice, para cada uno de nosotros. Pero Él dijo que iba a regresar. Y va a regresar. Esta es la palabra de paz. Esta es la palabra de confianza que nos da el Señor. Yo, querido hermano, lo animo a usted. Que siempre luche. Que busque al Señor. Porque Él nos ama. El Señor nos dice, el que me ama a mí, dice, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, dice. Y vendremos a Él, o es decir, al Señor, y haremos con Él morada, o es decir, casa. Ahí estaremos con el Señor. Pero hay una consecuencia para los que no aman al Señor. Pero el que no me ama, dice, no guarda mis palabras.
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará. Él fue lo que prometió y es lo que tenemos. Es lo que usted tiene cuando dice, yo tengo el deseo de ir a la iglesia. Es el Espíritu Santo que está en su corazón. Aunque que esté cansado, usted dice, yo voy a ir de todas maneras. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos al Señor. Esto nos tenemos que ayudarnos unos a otros, como mirábamos. Este hombre paralítico no podía solo. Tuvo que tener ayuda de las otras personas. Nosotros solo no podemos. Porque yo estoy aquí. Me siento incapaz de estar parado aquí. Pero el Señor me dice, confiad. Confiad. Entonces tengo que hacerlo. Aunque diga, Señor, yo me siento incapaz de hacerlo. Yo le tengo que creer a Él. Y si Él me dice confiad, yo tengo que confiar en el Señor. El Señor ya venció, hermanos. No hay por qué temer. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Hemos visto estos ejemplos que ojalá le ayude a usted. Que ojalá como usted, si yo estoy luchando, usted venga y me dice, hermano, vamos, adelante. Esta palabra se la estoy dando a usted, aunque temblando aquí un poco. Pero el Señor me dice, confiad, yo estoy contigo. Y lo estoy haciendo en su nombre. Y le estoy diciendo, sigamos adelante. Ahora que vamos a dar un nuevo paso, siempre vamos a seguir dando esta confianza, esta palabra de aliento, esta palabra de ayuda a un mundo que lo necesita. Muchos, como le digo, buscan confianza, paz en las drogas, en el alcohol y en otras cosas. No lo van a encontrar, es paz pasajera. La única paz la encontramos, como dijo el paralítico, solo en lo alto. Solo en el Señor. Entonces, lo invito a que recuerde estas palabras y que Dios nos siga ayudando. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta palabra